Hola filmers, cine de oro mexicano. ¿Qué es lo que les llega a la cabeza cuando escuchan hablar de él? Vamos a averiguarlo. ¿Qué ubicas tú cuando te digo cine mexicano de oro? Festivales, Pedro Infante, María Félix. Pues la época, los abuelos, ¿no? La época clásica, Pedro Infante y todos esos carnales del cine de antes. Cantinflas, todos ellos pues de esas épocas, ¿no? ¿Conoces alguna película, algo que te guste sobre eso? No. No. Bueno. Uy, me viene luego mi abuelita, recuerdos de convivencia con ella cuando veíamos justo esas películas y blanco y negro. Sí, por supuesto, María Félix. Cine de oro mexicano, pues pienso en películas en blanco y negro, en Pedro Infante, ¿cómo se llama? La Doña María Félix. De Pedro Infante, Escuela de Vagabundos, definitivamente. De Joaquín Pardavé, La Familia Pérez. Pedro Infante, películas blanco y negro. Lo primero es Pedro Infante. Okay. Pedro Infante, Jorge Negrete y unos que otros cómicos como Tintán, Resortes. Algo así. Quiero anunciar oficialmente el compromiso matrimonial de mi hija con el señor don Jorge Bueno, que me ha hecho el honor en solicitar su mano. Y de paso les diré que el hecho me congratula en alto grado, porque sin agraviar a los presentes, no podría encontrar un yerno mejor. ¿Cuándo, mi amigo? Échale una flor a la feliz pareja. Si ya se la tenía preparada. ¿Listo, muchachos? ¿Usted dice cuándo? Arránquese. La gente dice sincera cada que se hace un casorio. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos desde las virtudes y legado del cine mexicano hasta... ¿Sigue vivo Pedro Infante? Yo soy Poncho Jiménez. Y yo soy Felipe Sánchez y bienvenidos una vez más. Y el día de hoy, como toca cada 2 meses, vamos a volver a hablar de cine mexicano. Y en esta ocasión estaremos tratando la década de los años 40, considerados tanto por expertos como gente de a pie, como la época dorada del cine nacional, en donde pues justamente surgen las grandes estrellas de la década y que mucho de lo que se desarrolló sigue estando en el inconsciente colectivo de todos los mexicanos. Y para acompañarnos en esta épica aventura de oro, tenemos por un lado a la directora y productora de cine, Sacil Echeverría. ¿Cómo estás, Sacil? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Gracias a ti. Por el otro lado, un personaje que ya es institución en este canal también, nuestro querido cinéfilo de cabecera, Rafael Mejía. ¿Cómo estás, Rafael? Carlos Felipe Sacil, un gusto. Muchísimas gracias por esta invitación. Como veíamos en los años 30, pues ya se había alcanzado un nivel de calidad tanto narrativa como técnica bastante importante. Y creo yo que más bien los años 40 son el impulso internacional. Es ya la salida del cine no solamente en México, sino alrededor de todo el mundo hispanohablante, y que pues justamente todo esto empezaría en el año de 1936, cuando Fernando de Fuentes haría Allá en el Rancho Grande, en donde pues inaugura lo que es el cine ranchero mexicano y que pues poblaría tanto la década de los 40 como la década de los 50. Y pues como primer pregunta, ¿quiénes fueron las personas que integraron este cine? No solamente actores, ¿no? Estrellas que surgieron en este nuevo Star System mexicano, sino también pues quiénes fueron los directores, ¿no? Quiénes fueron los editores, los compositores, ¿no? Que también tuvieron un papel fundamental y relevante. Una década bastante interesante, lo comentamos en el último video, la última mesa, que románticamente tenemos como punto de partida Allá en el Rancho Grande. Fue el hit que necesitaba el cine mexicano para ya consolidarse por completo. Los años 40 formalmente es la época de oro
del cine mexicano, debido al gran auge, a la gran expansión, como bien mencionaste, al gran crecimiento, diríamos exponencial, no solamente en producciones, sino en nombres, como bien mencionaste. Si en la primera década del cine mexicano, los años 30, era una lluvia de nombres que hoy tristemente son casi olvidados, en la década de los 40 están prácticamente todos los miembros me gusta llamarle del Star System mexicano, porque se consolida toda una industria, desafortunada o afortunadamente, que gira en torno a los que son los más conocidos, empezando por las divas. Quizás son unos de los primeros grupos, ¿no? Las divas mexicanas. Ahí tenemos a Andrea Palma, tenemos la llegada de Dolores del Río, que viene de Hollywood, de triunfar en Hollywood, llega a México a consolidar una vez más su posición como una de las más grandes actrices que tuvo el mundo. Tenemos ahí el surgimiento del mito de la doña. Surge María Félix en los años 40. También surge la rivalidad de María Félix, periodísticamente hablando, con Elsa Aguirre. Y pues del otro lado, con la contraparte, pues los galanes del cine mexicano. De la parte ranchera, pues ahí tienes, por ejemplo, a Pedro Infante, que es quizá el máximo símbolo de todo el cine mexicano. A Jorge Negrete, quien ya venía consolidándose poco a poco, pero es con el papel del charro cantor el que lo consolida y hasta la fecha es todo un símbolo nacional. En nombres de directores, pues quizá a los 40 es meramente Emilio Fernández. No hay otra. O sea, los años 40 fueron de Emilio el Indio Fernández, quien nos regaló pues, prácticamente toda su mejor filmografía, siendo muy sinceros y francos. Ya abordaremos un poquito más en algunos aspectos. Tenemos a Julio Bracho, hermano de Andrea Palma, quien nos mostraría una faceta distinta del México que nos acostumbró el Indio Fernández. Él nos acostumbraría a ver al cine de noche, a la urbanización que tanto se buscaba en esas décadas por parte del gobierno, y Julio Bracho lo hizo de manera muy importante. Otros nombres que me vienen a la mente, pues es la presencia de Juan Orol, por ejemplo, que vendría a inaugurar uno de los géneros únicos en el mundo, como es el cine de rumberas, ahí con ambientes del film noir, una fuerte influencia del film noir americano, quienes también lograrían consolidar nombres, pues, las rumberas de los años 40, ¿no? Amalia Aguilar, Rosa Carmina, María Antonieta Pons, quienes después darían paso a otras como Ninón Sevilla, Meche Barba, las Dolly Sisters, por ejemplo. Y pues, híjole, es que son muchísimos. Pero, por ejemplo, en los años 40 también tenemos a las dinastías, las familias Soler, quienes ya venían desde empezando los años 30 a dar destellos de una gran calidad actoral y que en los años 40 los veríamos delante y detrás de la pantalla. Y pues también de las figuras de la comedia, los comediantes de los años 30 pasarían la batuta quizás a los dos más grandes exponentes de la comedia en el cine, Germán Valdés Tintán y Mario Moreno Cantinflas. Entonces, todos estos nombres se fueron involucrando y pues detrás de la pantalla tenemos a los grandes fotógrafos, ¿no? Raúl Martínez Solares, tenemos a Alex Phillips, a Gabriel Figueroa, ahí en la edición teníamos a Gloria Schoenman, teníamos a Fraustrita en el maquillaje, a Gunther Herzog en la escenografía, y pues escritores no se diga, ¿no? Tuvimos la presencia de grandes, ¿no? John Steinbeck, Javier Villaurrutia, Rodolfo Usigli, Salvador Novo. O sea, tuvimos, los años 40 representan no solamente en el cine, sino en todas las artes mexicanas, la época dorada en música, cine, baile, escritura, escenografía, actuación. Entonces, es una década bastante nutrida y llena de nombres que hasta la fecha merecen el reconocimiento y el estatus ya de ídolos o mitos como bien decías, ¿no? Del imaginario popular. ¿Qué más puedo decir si se echó toda la historia? Yo la verdad,
agradezco muchísimo el que me invitaran. Fue bien interesante porque creo que yo lo tomo desde un lado, pues, como hasta tarea de investigar. Obviamente, son cosas como que traes ya en tu cultura, que has visto, que has escuchado, pero el volver a leer y a aprender de la época fue bien interesante, y hacerlo ahorita como que te saca un poco de toda esta actualidad y este movimiento que traemos, y como que valoras pues la época de la que estamos hablando. También algo que se me hace, que me dio muchísimo en la cabeza, es cómo realmente no sé qué tanto en las escuelas ahorita en México. Yo estudié en producción en el CCC y siento que no se trata mucho de la historia del cine mexicano, sino más bien como los clásicos internacionales que te dan en todas las escuelas de cine. Y creo que nos hace falta pues esta parte de aprender de nosotros mismos y las cosas que se han ido desarrollando durante esas épocas. Yo me fui un poquito más amplia, ¿no? Como dictaba el internet, y sí, desde los 30 y tantos hasta pasando un poco los 50, pero bueno, coincido muchísimo, me fijé mucho en los directores. De repente investigando veía que un crew que se me hace como el de ensueño si te preguntaran con quién te gustaría trabajar, y estaba Figueroa, Gabriel Figueroa, obviamente el Indio Fernández, Dolores del Río, y es un crew que dices, wow, me encantaría tener la posibilidad de ver cómo sucedía cosas que nosotros hemos visto ahora en sets. Obviamente esto que platican del Star System, también algo bien interesante, cómo crean estas figuras y las empoderan y las hacen casi perfectas. Me acordaba mucho de una anécdota que nos platicaban de cómo a la hora de grabar Los Olvidados de Luis Buñuel, hay un grupo de actores y de gente de cine mexicano súper nacionalistas que les molesta esta temática, y es porque pues tenían imágenes como perfectas del charro, de el hombre mexicano, y creo que es algo bien interesante también del sistema de esta creación de estrellas que se jala de Estados Unidos, como muchas otras cosas que realmente tenemos una tradición de adquirir conocimientos y formas que se utilizaban en Hollywood. El desarrollo del cine nacional, y ya lo abordaremos conforme vayamos llegando a otras décadas, sí perdió como, no sé si su rumbo o la conexión con el cine anterior. Siento yo que a finales de los años 80 y principios de los 90, principalmente porque hasta esas décadas el cine todavía se organizaba de forma gremial. Digo, si bien ya existía el CUEC y otras instituciones, creo que es ahí cuando se empieza a perder a través de pues justo la masificación, la llegada de la televisión por cable y de otro tipo de entretenimiento que viene principalmente de los Estados Unidos. Se empieza a perder pues toda la historia que venía atrás, y yo sí creo que hay una ruptura bastante importante a finales de los 80s y principios de los 90s con todo ese pasado y todo ese legado, ¿no? Creo que debería de tenerse más en cuenta, porque de una u otra forma pues creo yo que son historias pues seguimos contando, ¿no? En la actualidad, quizás de una forma distinta, pero que creo yo que justamente teniendo el contexto de lo que fue y sabiendo las cosas que hacían, pudiera llegar a explotar más, ¿no? Digo, una de las películas, por ejemplo, que vi, que pensé, wow, esto si lo centramos, como decíamos la vez pasada, en los años 40, resulta realmente bastante controversiales, por ejemplo, La diosa arrodillada, ¿no? Con María Félix y con Arturo de Córdoba, en donde pues plantea justo todo este engaño y toda esta intriga que planea el marido
esta amante que tiene, que es María Félix, y que creo que en su momento debió haber resultado bastante rompedor, ¿no? O sea, el hablar justo de todo, de toda esta cuestión de que el hombre tiene pues a su esposa y a su amante, todas las situaciones que, si bien podríamos decir que son sórdidas en cierto aspecto, pues sí tienen un tratamiento bastante medido, ¿no? Es ese tipo de cuestiones que empiezan a ahondar. O por ejemplo Una familia de tantas, ¿no? De Alejandro Galindo, en donde justamente se viene el cuestionamiento a la familia tradicional, ¿no? Cuáles son los valores, cuáles son las dinámicas sociales y cómo está cambiando, y en donde vemos que no solamente es cine ranchero, o sea, tenemos intriga política, como lo es el caso de Distinto Amanecer, tenemos crítica social, como es el caso de Una familia de tantas, tenemos, ya lo había dicho Rafa, el cine de rumberas, el cine de noche, ¿no? Y una serie de influencias que no solamente influenciarían a México, sino también a los Estados Unidos en el momento en el que vuelven a retomar la industria cinematográfica. Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, en la película de La Perla, de el Indio Fernández, es justo ya en las escenas del clímax, cuando vemos estos como montes en los que se ocultan Pedro Armendáriz y María Elena Márquez, sí, en donde tiene justo estos planos de los paisajes que me recordaron mucho al cine que posteriormente haría John Ford, ¿no? Y en donde justamente se siente esta plástica pues bastante impresionante, y que pues vemos al cine nacional en su mejor momento. Muy padre todo lo que han dicho. Bueno, como lo dijo Rafa por ahí, que como que metió a Emilio el Indio Fernández así en el gran pedestal. Yo estoy de acuerdo contigo, porque sí, o sea, la neta, para mí, el Indio Fernández, ay, jole, no sé, siento que él tiene una chispa con lo que cuenta, ¿no? Porque siento que todos sus camaradas tienen una manera muy, ¿cómo decirlo?, audaz o perspicaz de contar sus historias, y él siento que es como muy pasional, ¿no? Y ya más bien la perspicacia, pues, es el equipo que lo acompaña. Igual, como ya también lo mencionó el compañero Felipe, como lo estaban mencionando, creo que es por eso que este cine tan bomba, creo que más que nada por eso, ¿no? Como por la gran colorimetría que tenemos, de todos los sabores y colores en historias, ¿no? Que podemos contar. Luego, bueno, también estaba yo viendo por ahí algo que se me hace muy curioso. Sí, ubicamos como literalmente a los años 40 como la etapa de cine de oro, pero bueno, hay quienes la agarran desde inicio de los 30 hasta pues, finales de los 70 por ahí, ¿no? Que bueno, eso ya a mí se me hace muy extenso, extremadamente extenso, pero entre esos yo quisiera mencionarles uno que se me hizo muy romántico y bonito, y que bueno, a lo mejor quizás yo no esté al 100 de acuerdo, pero se me hizo muy bonito, ¿no? Y es que bueno, pensando en Pedro Infante, como creo que es al que cualquier persona sobre México lo ubica, muchos consideran su incursión al cine como el inicio del cine de oro y su fallecimiento como el fin del cine de oro, ¿no? Entonces, es una idea que se me hace nada más muy romántica, y la quería mencionar en eso, ¿no? Una cosa que abordó Saciel, que se me hizo también muy interesante, y que de hecho también lo estábamos mencionando en cine mudo, que es el por qué será que las escuelas de pronto no hacen mucho caso a esta parte de la historia. Bueno, pues igual, no sé si a ti, Saciel, te tocó, pero bueno, sí nos llegaron a enseñar un poquito de cine mexicano, pero jamás supimos en la vida que existía cine mudo mexicano. ¿Tú sabías que existía? No, para nada. Y algo que creo que, no sé si a todos les pase, pero creo que esta falta de información desde las escuelas, de repente te hace caer un poco en ese prejuicio que tú traes de que viste una película en Televisa, y no sé, como que aparte pues a lo mejor las viste con la abuelita y tenías pues unos años, y entonces te quedas un poco con esas ideas de que pues es una
algo de Televisa, no sé, le menosprecias, y creo que esto fue un poco lo que me di cuenta, que de repente hay paisajes, hay tomas, hay historias que yo no me había atrevido a ver, a lo mejor como por este estereotipo y este prejuicio que traigo, que son una obra de arte maravillosa. O sea, realmente Figueroa hace unas tomas que pueden ser realmente impresionantes, y que si lo comparas hay muchísima más calidad que quizá la que hemos traído en estos últimos años, como con esta idea de querer copiar cine ya muy internacional. Estas son temáticas que parecieran ser muy auténticas, o ahorita las valoramos como muy auténticas. Eso que estás mencionando es muy importante, porque también era algo que platicábamos en la mesa redonda de cine mudo, y es el que, bueno, a mí cuando veo esas películas, que la verdad también están impresionantes, te las recomiendo mucho, uno puede percibir que en los que están detrás de la cámara traen como una curiosidad inmensa por saber qué es el cine y cómo se juega o de qué se trata, ¿no? Y todavía en estas épocas siento que es así, en esto que llamamos cine de oro y que tiene tanta gama de cosas, siento que es eso, ¿no? Por una parte, yo quiero contar la salvajada de tal cosa. Ah, no, yo me quiero clavar en la comedia ranchera. Ah, pues yo me quiero clavar en héroes, ¿no? Y un montón de diversas cuestiones. Y creo que hoy en día, nos lo mencionaba una de nuestras maestras, Patricia Coronado, ¿no? Que casi hoy la mayoría, si los que van a estudiar cine lo hacen más como por moda, ¿no? Pareciera que antes era así, estas intenciones de querer contar algo, de querer crear algo, y hoy es más bien como de, es que yo estudio cine, ¿cómo ves? Dame like, sígueme y suscríbete. Entonces, sí, eso creo que está pues muy interesante para tomarlo en reflexión. Antes de empezar a entrar de lleno, o así un poquito más a las películas en particular, hay que aquí ver como el contexto que se vivía en el país, ¿no? Durante los años 30 comentábamos que todavía existía ese hervor, ¿no?, de bélico que predominaba por los conflictos armados de los caudillos. Aquí ya no. Aquí en los años 40 ya empieza la época de los presidencialistas, del civilismo, de la consolidación de las instituciones de México como pilares y como guías para toda esta sociedad que no tenían una directriz, no teníamos claro hacia dónde nos dirigíamos. Entonces, parte de lo que hizo el gobierno, de tanto Lázaro Cárdenas como Manuel Ávila Camacho, como Miguel Alemán, eran empezar a sentar esas bases de quién era México, quiénes somos los mexicanos. Eso fue una fuerte influencia para todas las artes, todas las disciplinas, todo lo que se venía haciendo en el país. Y eso es algo que lo vemos reflejado quizás por un lado con Emilio Fernández y por el otro con Julio Bracho. Y hay que destacar mucho, ¿no?, que durante esta década también existió pues el auge de la producción, no solamente cinematográfica, pero sino la petrolera, ¿no? Se forjan los sindicatos, surge la CTM, o sea, empieza a crearse todo un sistema muy bien tejido que venía por llamarle de algún modo, venía a calmar las aguas de todas esas turbulentas primeras 3 décadas que había vivido el país. Entonces, aquí era unidad nacional, ¿no? Aquí era, vamos hacia adelante, como decía Echeverría, ¿no? Hacia adelante. Entonces, eso era lo que quería hacer el gobierno. Y qué mejor que valerse de todos los elementos que comentamos, ¿no? O sea, todos los medios, todos los líderes de opinión, y pues el cine fue uno de ellos. O sea, el cine tuvo un apoyo increíble por parte del gobierno, porque se funda el Banco Cinematográfico en los años 40. En los años 40 también se muestra problemas sindicales, ¿no? O sea, la ANDA entra en conflicto con la CTM, y es cuando la famosa anécdota, por llamarle de algún modo, la única vez que Jorge Negrete y Cantinflas se unen para poder luchar contra la CTM, ¿no? Entonces estamos hablando de una década bastante interesante, porque sí, los años 40 demostraron que el cine era
fuerte, muy fuerte pilar, un fuerte líder de opinión que pues, sí podía marcar inclusive los ideales de las audiencias. En los años 40 entra la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya está la Segunda Guerra Mundial, pero México entra en 1942, ¿no? Se declara la guerra a los países del eje, ¿no? Entonces, todos esos factores vinieron aquí también a influenciar qué perspectiva o qué camino iba a seguir el cine mexicano. Y como otro dato, ¿no? En los años 40 se funda la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, demostrando una vez más cuán importante era ya la producción fílmica, ¿no? Se premia un film que ni siquiera pareciera mexicano. La Barraca de Roberto Gabaldón habla sobre españoles. Entonces es algo muy curioso porque también sería parte de las tendencias que se hablaría en esta y en la siguiente década en las cinematografías. Y como cierre, o sea, como punto climático que quizás retomaremos en la siguiente década, es en esta década que llega Luis Buñuel a México. Entonces, todo eso es algo muy importante porque para las siguientes décadas, todo lo que se consolidó, veríamos cuáles serían los resultados, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener en mente cuántos factores afectaron o influenciaron al cine mexicano para consolidarlo al nivel que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Los años 40 casi nadie los recuerda más que, sí, pues Pedro Infante, etcétera, pero sí hubo muchísimos factores que propiciaron que fuese así, que esa década fue la de mayor auge de nuestro cine mexicano. Desafortunadamente, bien lo decía Felipe, ya después vendría pues la ruptura, el quiebre, ¿no? La caída en picada, quizás por la muerte de Pedro Infante, quizás por el cliché, el refrito, que se empezó ya a abusar de las historias pues que ya recicladas desde los años 30, pero bueno, esa es otra historia. Ahorita es el auge, o sea, la época de oro está en todo su esplendor. Bien decía Felipe en la introducción, también se empezó a reconocer el cine mexicano a nivel mundial. María Candelaria es premiada en el Festival de Cannes. Entonces, México estaba proyectado totalmente al mundo como el país idílico. Es por eso que las siguientes 2 décadas después se vuelve cuna de todo el cine mundial. O sea, todo el mundo quería venir a México porque eso es lo que proyectamos. Eso fue lo que se proyectó, atraer tanta inversión, tanta industria cinematográfica. Excelente, excelente. No, pues suena a que, chale, no quiero avanzarle. ¿Qué va a pasar después? Me intriga mucho. El clímax, estamos en el clímax, como bien dices, Rafa. Y bueno, para hoy en día, y la siguiente pregunta viene a ser, ¿por qué será que este cine es el que la mayor parte de la gente ubica? Y pues, ¿qué elementos se habrán dado para que surgiera, ¿no? Digo, ya se ha abordado un poquito de esto. Ya ahorita tú diste un montón como de datos al respecto. Entonces, quizás complementando nada más esta parte y dando ese pizca de curiosidad, ¿no? Al por qué será que es el que más ubicamos, ¿no? Y hasta el que más nos enorgullece. Es que esta década estuvo llena de hombres y mujeres que, dicho de forma romántica, surgieron del pueblo. Porque, por ejemplo, todos los comediantes venían de las carpas. Y bien, una vez Resortes comentaba en una entrevista que a ellos les tocó convivir con el pueblo bravo. O sea, ellos tenían que lidiar cara a cara con las audiencias. Y yo no dudo que, como él lo dice, los demás comediantes experimentaron esa sensación. Igual las rumberas, o sea, tenían que enfrentarse al México bronco, ¿no? Como después se le diría en los años 70. Y de ahí surgieron también los escritores, los directores. Ellos vivieron experiencias que todos hemos vivido, experimentado, ¿no? O sea, lo que hizo, al menos para mí, lo que hizo triunfar esta década fue la estrecha relación que existía entre los creadores y las audiencias, porque ellos mismos lo habían experimentado y vivido, sabían reflejarlo y proyectarlo de una manera que la gente se sintió tan identificada, y como lo hemos dicho, hasta la fecha seguimos sintiéndonos identificados, conectados, sentimos empatía por sus héroes, nos enamoramos de sus mujeres,
nos enamoramos de los charros, de las cantantes. Pues, yo siento que fue esa empatía que hubo, porque ellos vivieron esas mismas experiencias. Y lo mencionabas así hace rato, quizá también porque es el que más nos sentimos orgullosos y el que más nos llegó a transmitir, porque digo, seamos francos, nuestras generaciones lo conocimos a través de la televisión, o sea, la repetición de las películas de los fines de semana a través del canal de las estrellas o del canal 9, pues fue lo que nuestro primer acercamiento con todas estas figuras. Entonces, y funciona, ¿no? O sea, sigue funcionando porque hasta la fecha muchos seguimos rememorando estas películas, quizás porque son hasta cierto punto agridulces, o sea, no nos sentimos repudiados ante lo que estamos viendo, ¿no? Como mencionabas así ya con Los Olvidados, no sentimos ese repudio, al contrario, sentimos empatía, sentimos cariño, sentimos la risa de sus personajes. Quizás esos son los puntos o factores que hacen que este periodo sea el que más auge y más producción tenga en cuanto a likes y plays de las películas, por la empatía que tuvieron los creadores con las audiencias. Creo que es muy, muy bueno rescatar el saber, pues que hay que tener un buen trato, una buena comunicación con tu público, ¿no? Porque también hoy en día creo que muchos de pronto nos ponemos muy en el mood, que bueno, no sé, eso da pie a otra mesa redonda, ¿no? Pero como en el mood de, yo lo hago y no me importa porque quiero ser transgresor y no sé qué, pero no sé, a lo mejor hay un punto de equilibrio por ahí, quién sabe, es muy interesante. Me vinieron a la mente muchas cosas. Obviamente coincido totalmente con Rafa, creo que el hecho de todo, o sea, cómo sucede esto es bien interesante y cómo un hecho que sucede en una guerra en Europa provoca a lo mejor como una consecuencia que México tenga la oportunidad de crear y tanto el inicio como el final de cómo a lo mejor llega más televisión, la muerte de Pedro Infante, también son cosas que marcan esa época, que nadie lo planea, sino que surgen como consecuencias de algo que está sucediendo mundialmente o en el país. Lo relaciono, por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahorita. Quién sabe, en unos años veremos las consecuencias que la pandemia nos trajo en el cine nacional e internacional. Y va a ser bien interesante ver esa mutación que tenemos a lo mejor a crear muchísimas series y consumirlas súper rápido, y en unos años a lo mejor esa modalidad desaparecerá por algo, ¿no? Pero bueno, el por qué creo que es siempre interesante. Lo que hablabas de los personajes tan reales y tan cercanos al pueblo, creo que es también totalmente realidad, que no sé si en el futuro o en los años próximos de repente empieza a haber mucho más imagen, porque siento que tenemos personajes en esta época que realmente actoralmente lograban algo impresionante, que tenían personalidades que ¿no? Quizá pues Pedro Infante tenía una personalidad cautivadora que lograba transmitir en pantalla algo que no puede repetir en muchos otros casos. Y siento que a lo mejor eso se fue perdiendo en base a que las mujeres fueran muy guapas, a que los hombres fueran estéticamente ya como demasiado, y se perdió como esta otra parte de la personalidad. No sé si nosotros, como somos una generación que lo vivimos, que nuestras abuelas estaban literal, yo me acuerdo mi abuela enamorada de Armendáriz y sabía y ella decía que era su novio, ¿no? Y los conoces, y mi mamá me platica de historias de Pedro Infante, y mi papá, por ejemplo, tuvo la oportunidad de entrevistar a Figueroa. O sea, son personajes realmente cercanos, ¿no? A lo mejor no súper cercanos, pero que conocimos.
no sé si las nuevas generaciones piensen lo mismo, o sea, no sé, sería a lo mejor hasta un ejercicio interesante preguntarle a chavitos mucho más jóvenes que nosotros, decirles cuál es la época de oro del cine mexicano y si realmente saben qué es esta o a lo mejor, porque siento que yo misma de repente pensaría en Iñárritu y en Cuarón, que creo que es una generación también importante que a mí me tocó estudiar en Estados Unidos y que la gente pensaba que el cine mexicano era maravilloso, o sea, como que me hacían alarde de que yo venía de un país donde pues simplemente tuvimos a lo mejor 3 años consecutivos el Oscar, ¿no? Y a lo mejor no se le puede llamar una época de oro, pero sería interesante ver qué piensan estas nuevas generaciones y si conocen a estos personajes todavía o ya no. Sí, sí, tienes toda la razón. Está, bueno, por ejemplo, también recordando lo que decías hace rato, o bueno, no recuerdo quién lo mencionó, pero se puso en el aire, la llegada de la televisión, etcétera. Me parece que todos lo dijeron. Sí, creo que todos cuando estábamos chiquitos, pues justamente, ¿no? Era siempre en la televisión estar viendo, y más que nada las comedias rancheras, ¿no? La parte como, digamos, de la comercial del cine de oro. Y bueno, sí, claro, hoy que ya la tele está como siendo avasallada por las series y demás, lo que planteas así es más interesante, ¿no? Como el llegar a preguntarle a gente más chavita, porque bueno, como sea, cine de oro mexicano, creo que ya es, o sea, a lo mejor tú no sabes qué parte es, ¿no? Y lo que quieras, pero sí siento, al menos es mi perspectiva, que suena como institución y que quiero creer que la gente diría como, no, las películas en blanco y negro, ¿no? ¿Quién sabe, la verdad? Retomando un poco lo que decía Rafa hace rato, también hay que recordar, y al menos por lo que vi, el no poco apoyo de los Estados Unidos al cine nacional, justamente por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A diferencia de México, los Estados Unidos pues entraron de lleno a partir de 1941 a la Segunda Guerra Mundial y obviamente pues toda la industria cinematográfica que estaban generando pues se perdió en favor de pues ganar la guerra, ¿no? Y eso propició que muchos productores y muchas casas productoras de los Estados Unidos trasladaran sus capitales aquí a México. Y creo yo que ese fue quizás el talón de Aquiles que al final le terminó pasando factura al cine de esta década y de la subsecuente, ya que, como bien apuntaba Rafa, es la fundación del Banco Cinematográfico Mexicano, que se encargaba de financiar las películas con dinero, pero generalmente era a la pérdida. Y no se encargó de refinanciarlo, ¿no? A partir de eso. Y el otro gran, pues ahora sí, pilar, pues eran los estudios norteamericanos, ¿no? Que buscaban una salida, por un lado, al mercado hispanohablante, y por otro lado, terminando la guerra, su mayor temor era justamente el que los soviéticos pudieran entrar, ¿no? Recordemos que a finales de la década de los 20 e inicios de los 30, pues digo, los soviéticos perfeccionan varios, pues por así llamarlo, varios sistemas de montaje que atañen justamente pues a la manipulación de la opinión pública de manera, pues ahora sí que de manera literal y real. Y que pues creo que hubieran funcionado bastante bien, sobre todo si consideramos que en esa época la mayor parte de la población pues era analfabeta, no tenía acceso a la educación y que era pues fácilmente manipulable e influenciable. Entonces, pues para evitar justamente que viniera el arribo soviético a Latinoamérica, aprovecharon parte del cine nacional como bandera, mientras terminaban de reajustarse y reacomodarse en los Estados Unidos. Y pues para llegar a los mercados hispanohablantes, ¿no? Entonces, esto aunado, como bien decía Rafa, a la búsqueda de una personalidad del mexicano, ¿no? A la búsqueda de responder la pregunta, bueno, ¿quiénes somos, no? Después de habernos básicamente destruido en esta guerra que empezó en 1910, ¿quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras características? ¿Qué nos define, no?
Y creo que en eso se basa, a final de cuentas, el cine de los años 40, ¿no? En la construcción de una personalidad nacional, de un proyecto de nación que al final, ya estuviera más adelante, pues terminaría por truncarse en décadas posteriores y que vendría justamente poco a poco pues a perder su importancia, ¿no? Pero yo pienso que es, y digo, otra cosa que también surgió en 1947 y que también nos da una idea de lo enorme que era en ese tiempo esta industria, son dos cosas. Uno es el surgimiento de la ley cinematográfica en 1947, en donde ya hay toda una serie de estatutos y de cuestiones que ya abordan justo el derecho laboral y todas estas peleas sindicales que había en esta época. Y por el otro lado, tenemos también pues la masiva producción que había, ¿no? Estamos hablando de que Emilio Fernández, Fernando de Fuentes, Roberto Gabaldón, etcétera, pues eran unas bestias, o sea, se aventaban de 8 a 10 películas al año. Y digo, la primera vez que lo vi, digo, esto me pasó durante una plática que dio Iván Ávila Dueñas, a quien no sé si nos estará viendo, pero le mandamos un saludo, el cual hablaba sobre Luis Buñuel, en donde hizo un gráfico, en donde venían justamente, pues, cada uno de los directores, los años de producción de sus películas, y cuántas lanzaban, ¿no? Entonces era impresionante que entre 5 o 6 directores pues se aventaran a hacer casi 8 películas al año, y en donde pues probablemente, pues sí, bueno, no probablemente, seguramente era una industria muy bien consolidada, ¿no? Que tenía muy claros cuál era el papel de cada personaje, en qué tiempo, en qué momento, y que eso le dio solidez, ¿no? Y expansión al mundo. Creo que la razón más bien por la cual la gente más lo ubica, pues es justamente porque, pues lo mismo, ¿no? El nivel de distribución y de exhibición que se tuvo en esa época, creo que pues a final de cuentas es ahí donde vienen pues nuestros principales estereotipos en otro tipo de medios audiovisuales. Y que, como decía Rafa, pues es esta cuestión de hablar sobre el pueblo, ¿no? De hablar sobre la gente de a pie. Digo, Pedro Armendáriz, pues siempre haciendo el papel, pues, de indígena, de personaje menos favorecido, y que a final de cuentas, pues, puedes encontrar una personalidad muy vibrante, sin importar la clase social, ¿no? Sin importar a qué clase social pertenezca los personajes, siempre hay como una conexión interesante, que termina, como dice Rafa, pues que termina haciendo que el espectador empatice con los personajes, ¿no? Y es donde viene ya la idealización de ese México. Sobre todo yo siento mucho, y ya vendrá después en la década de los 50 con Emilio el Indio Fernández, ¿no? Que ya vendría a exaltar más la figura presidencial, exaltar pues ahora sí que los valores que tendrían o que deberían de tener los mexicanos, y pues en donde se concibe pues básicamente la personalidad de todo un país, ¿no? Creo que esa es realmente su importancia y su relevancia. Pues me gustaría ya solamente preguntar si, digo, ya lo estuvimos sopesando bajo la mesa, si alguno de ustedes cree, pienso, considera, si alguna vez lo que sucedió durante esta época de los años 40 volverá a surgir en el cine nacional. La sensación de verse reflejado en la pantalla, creo que era lo que a la gente le gustaba. Ver a estos héroes que lo perdían todo. Yo recuerdo mucho las películas de David Silva, Campeón sin Corona o Esquina Bajan, donde llega a lo máximo, llega a alcanzar toda la fama y todo lo que el mexicano promedio quisiera, y al final de cuentas lo pierde, ¿no? Quizá por complejos, como es en el caso de Campeón sin Corona, que esa película es bastante interesante. Si no la han visto, yo invito muchísimo a quienes nos están viendo que vayan y descubran que antes de Pepe el Toro existió Kid Terranova en el cine mexicano. Y también dentro del cine
pues uno encontraba dentro de nuestro cine mexicano, encontrábamos a los personajes que día a día veíamos en la calle. Obviamente el Pachuco, los abusivos, ¿no? De hombres de tirantes con grandes sacos. Y pues, obviamente yo siento que todo eso era lo que nos gustaba ver porque decíamos, ah, mira, se parece a fulanito o esa mujer, ¿no? También la estereotipación de la mujer perdida, ¿no? O sea, como que ya lo mencionábamos en la década pasada con la mujer del puerto, y aquí se consolida mucho, ¿no? Empezamos a ver el México de noche. Por ejemplo, yo del Indio Fernández, Salón México, creo que es una de las más grandes películas que hubo de los años 40, donde vemos esta vida nocturna de las ficheras. En ese entonces se llamaban ficheras ya porque pagabas una ficha y se la entregabas a la bailarina para que te concediera la pieza. Entonces, todo eso, y me mencionas algo muy importante, ¿no? La nacionalización, ¿no? El colocar en un pedestal a México, ¿no? Las instituciones. Lo vemos igual en Río Escondido, donde llega María Félix al Palacio Nacional y literal la campana de Dolores nos está hablando, tiene voz propia, ¿no? Los murales de Diego Rivera. Entonces, todo eso era lo que realmente nos gustaba. Yo siento que nos gusta ver esa emotividad de algo que quizás, y ahora sí ya yéndonos a tu pregunta, y quizás no volveremos a ver, porque en ese momento se forjó tal sentimiento de amor a la nación, de amor a quienes éramos. Quizás esto no lo volveremos a ver porque estamos en unas épocas en donde tratamos de destruir todos los cánones, todos los estándares, todos los ideales. Como que eso es lo que se ha venido buscando, inclusive la narrativa cinematográfica. Por ponernos un ejemplo, o sea, Parasite, la película surcoreana, viene a romper o viene a establecer unas narrativas de mezcla de géneros. O sea, ya no solamente una película es comedia o romance o terror, ya es una mezcla de muchos géneros. Viene a romper los estatutos de las clases sociales, a romper tradiciones, porque inclusive la película aborda una parte de conformismo, ¿no? De tú eres de esta clase y tú tienes que quedarte aquí y hacer eso porque pues, es lo que venimos haciendo en generaciones, y no hay un personaje que dice, no, yo no quiero hacer eso. Entonces, dudo mucho que el cine mexicano vuelva a reflejar, a hacer esa industria. Si bien es cierto que yo sí soy de la idea que en los años 70 para mí, hubo una tercera época de oro por la libertad creativa que tuvieron los directores de esa década. Eso es a mi parecer, a mi criterio, pero dudo mucho que vuelva a existir ese auge. ¿Por qué? Porque actualmente se estigmatizó por culpa del Margarato. O sea, la baja producción que hubo en los años 80 estigmatizó el cine calificándolo de lo más bajo. O sea, ya no nos gustaba ver esas películas de ficheras, de albures, de doble sentido. Entonces, ¿qué recurrió o a qué se fue la gente? A postrarse frente a la tele y recordar las mejores épocas del cine. O sea, nuevamente volteábamos a ver épocas mejores. Entonces, eso fue una parte fundamental de que hasta la fecha ya no creo que vuelva a ser esa industria porque tenemos como estigma de que el cine mexicano es malo, que no hay cine mexicano bueno. Inclusive en las comedias de pastel, o yo les llamo de color pastel, a raíz de Nosotros los Nobles, todas se parecen y todas tienen hasta el mismo molde de promoción, de distribución, de narrativa, de actores, nuevamente de actrices. Entonces, seguimos tachándolo de malo. Ya no nos gusta ver cine mexicano. También porque no nos gusta ver la nueva realidad que vive México. Estamos de acuerdo que al menos quienes sí consumimos un poquito más del cine mexicano, hay películas que reflejan el otro México, el que nadie quiere hablar, ¿no? El de los feminicidios, el del narcotráfico, el del secuestro, el de la trata de blancas, o sea, el de la pobreza extrema. O sea,
Existen muchísimas películas y documentales actuales del 2000 para acá que abordan todos esos temas y la gente no los quiere ver, no quiere preocuparse, no quiere tener esa pesadez en su conciencia o en su mente de que seguimos en lo mismo, o sea, no ha cambiado el país. Entonces, ¿a qué recurrimos? A ver las clásicas comedias, a ver las comedias quizás de pastel. Entonces, nos reducimos aún más como sociedad a cierto número de filmes. Entonces, ¿qué hacen las distribuidoras? Pues no financian, o sea, no apoyan el cine mexicano porque sabe que la gente no lo va a ir a ver, no lo va a consumir. Por eso las distribuidoras no proyectan cine mexicano actual, a no ser que sea muy comercial, muy ligero o muy digerible. Entonces, en cuanto a producción, me han comentado algunos conocidos que sí hemos llegado en número de producción a niveles de la época de oro, o sea, más de 80, 100 películas por año, pero ya no se consume de la misma manera, ya no se proyecta, ni siquiera las televisoras. Y si nos vamos a las plataformas es lo mismo. En mi top 10 aparece puro serie extranjera, película extranjera y quizás ahí en el número 10 alguna mexicana. Pero si no es con Marta Higareda, Eugenio u Omar Chaparro, no me interesa. Dice, ay, no, yo no quiero ver una película sobre secuestros, sobre asesinatos, no quiero. Ya no buscamos eso, a pesar de que existe una doble moral, porque sí consumimos cine de narcotraficantes, donde nos lo idilifican, nos ponen como ídolos. La serie de Narcos, o del Chapo, o El Señor de los Cielos. Entonces, ahí hay todo un tema que quizás sea como de otra mesa de debate, no específicamente del cine mexicano, sino de la cultura mexicana en general. Pero yo dudo mucho en cuanto a nivel en cuanto a número de producción, lleguemos a ver eso, a pesar de que sí hay, pero no tenemos el acceso, no lo queremos consumir. Entonces, yo sí quisiera que hubiese, porque hay muchísimo talento a raíz de tantas instituciones de enseñanza de cine. Lo que falta es el apoyo. Quizás, por ejemplo, en los años 70, el gobierno fue un factor fundamental con el echeverrismo, que literal, yo me meto de lleno a apoyar el cine mexicano. Obviamente teníamos a Rodolfo Landa, que era el hermano de Luis Echeverría, en la silla del Banco Cinematográfico. Entonces, el dinero llovió a cántaros para todas esas producciones que para mí fueron la segunda época de oro. Yo espero que algún día volvamos a tener ese auge. Dudo mucho que vuelva a tener la misma conexión o la misma popularidad que tuvo el de la época de oro del cine mexicano. Hemos tenido buenas épocas del cine mexicano y, ¿no?, como que pequeños puntos altos donde hay ciertas generaciones que se atreven a crear cosas interesantes, diferentes, pero sí coincido en que pues la añoranza que nos provoca esta época y la grandeza que tuvo y las ventajas que hubieron y todas las situaciones políticas mundiales que lo permitieron, es difícil que a lo mejor se vuelvan a encontrar los mismos elementos como para lograr algo tan grande y parecido, pero sí creo que tendremos estas altas y que, por ejemplo, siento que en la actualidad quizá estamos un poco hacia un rumbo de encontrar otra vez temas, como que creo que nos perdimos de repente mucho buscando competir con los Estados Unidos, compararnos con los Estados Unidos y conseguir más que nada, no creativamente, sino más bien como en cuestión económica, lograr un cine así, porque pues es una competencia brutal. Simplemente como anécdota me platicaban que una de las cosas, por ejemplo, de las cuales sufrió la época de oro del cine mexicano es cómo empieza tecnológicamente a haber mejoras en el cine de Hollywood
que de repente ya hicieron que el cine mexicano se volviera obsoleto. O sea, ya la cantidad económica que se invierte en una película de allá comparado con nosotros es impresionantemente diferente, es dificilísimo lograrlo. Y aparte, pues creo que sí tenemos una deficiencia en la cuestión de producción o de conseguir los recursos para las películas, porque dependemos de un gobierno, dependemos de un sistema que pues supongo que no es el mejor. Digo, no quiero como entrar en grillerías, pero si lo fuera, pues yo creo que veríamos los resultados, ¿no? Que no los estamos viendo. Siento que sí hay como hubo una separación del director o del creador con su público. Y yo, por ejemplo, que estudié y que estuve en escuelas en México, de repente parecía más importante el ganarte un premio de algún festival, ¿no? O sea, que tu objetivo era llegar a un festival, y de repente siento, o yo por lo menos sentí, que me perdí completamente en entender que yo tenía que transmitir algo sincero mío, no con la intención de llegar a un festival y de pretenciosamente mostrar qué buena directora soy, que siento que muchas generaciones en México sucedía algo así. Entonces teníamos también como esta dualidad así de el México más crudo, que quería llegar a la mejor a Cannes y ser aplaudido por audiencias extranjeras, y que creo que funcionó y que hay grandes directores que lo lograron, pero que no conecta con el público mexicano, porque el público mexicano no lo quiere ver. Y el otro extremo, que es algo súper comercial, una copia estadounidense que tampoco conecta, porque nunca se logra al grado que lo logran los estadounidenses. No sé por qué, de repente historias tan sencillas y tan tontas que hacen ellos, te puedes conectar más que una de Godínez contra tal mexicana, que de repente la sientes forzada y no sé. Pero yo sí quisiera pensar que algún día lograremos llegar a un piquito que por lo menos se encuentre una conexión de nuevo con el público, que creo que es lo más importante y de las cosas más bonitas que tenían en esta época de los 40. Creo que una de las razones que podemos dar de por qué sí existe esta identificación cuando se trata de una película palomera norteamericana y no cuando es una mexicana, es que en el caso de los norteamericanos tienen muy claro su contexto, ¿no? Si bien son situaciones clichés, es algo que ellos han vivido o viven día a día. Por eso aún por más ajetreada que pudiera ser la película, o por más falsa que pudiera ser, sí tiene como, o al menos a mí en lo personal sí me da esa parte como contextual, de que sí está siendo honesta en función del contexto que está abordando. Y el problema es que cuando llevas esta fórmula al cine mexicano, la narrativa no macha con la realidad. O sea, y es algo que el espectador de manera consciente o inconsciente se da cuenta. Que al final del día las situaciones que está contando, si bien pudiéramos decir que están tropicalizadas, no se sienten genuinas, porque simplemente estás trasladando una historia de una región a otra, sin contemplar todo el contexto, la carga social, el dinamismo que existe, ya sea en la ciudad, el campo, etcétera. Y creo que por eso al final se convierten en, tanto de ambos lados, ¿no? Del que podríamos llamar cine hecho de autor para festivales, como el cine comercial mexicano, se vuelven frívolos. Y yo en lo personal considero que, obviamente Rafa ya lo dijo y estoy muy de acuerdo con él, no, es algo irrepetible. O sea, al final de cuentas es algo que a nivel narrativo no va a poder continuar.
pero que creo yo que también me hace reflexionar en que sí pienso que es posible, digo, ya hablaba justamente también de que sí existía un nivel de producción bastante grande, que fue muy parecido a la época de oro en épocas actuales, sobre todo desde que estrenó Nosotros los Nobles, por ahí del 2013 hasta 2018 más o menos. Pero que creo yo que el problema siempre ha sido que el cine siempre ha estado muy ligado al Estado, siempre ha estado muy ligado al gobierno, y justamente pues el gobierno solo puede satisfacer hasta cierto punto ciertas cuestiones, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la industria hollywoodense, en donde pues está en manos principalmente de privados, en donde justamente es un negocio, y en donde puede haber mucho más apertura en ese aspecto. Entonces, creo yo que el talón de Aquiles está ahí, y sobre todo por eso, ¿no? Porque siguen siendo apoyos estatales, ¿no? En vez de ser justamente ganancias o una redituación más directa para los estudios y pues bueno, para la gente que realiza películas. Pues ya nada más para darle contraste a esta plática. Sí, sí se puede, sí vamos a llegar. Solo que no se me ocurre un por qué o cómo. Pues sí, no me queda más que inclinarme a este mismo mood en el que creo que va a ser repetible. De pronto también me puse a pensar mientras estaban ahorita platicando, bueno, o sea, necesitamos repetirlo, ¿no? Se parte la pregunta, ¿no? Porque, bueno, ¿repetir qué? Repetir, o sea, se vale desde el repetir literal, es decir, hacer 1001 remakes. Obviamente no, ¿verdad? No queremos copiar. Yo creo que me gustaría clavarme en cuanto a esto de que esto se repetiría, pues sí, más que nada en la parte de la empatía con el público. Como ya lo han mencionado todos ustedes. Pero ¿sabes qué? También creo que va a ser un trabajo arduo, enorme, porque justamente el público de hoy en día pues ve al cine mexicano, pues eso, ¿no? Como, ay, qué hueva. No. Pon una peli, otra cosa, ¿no? No ponga cine mexicano. O sea, necesitamos Ponte Los Vengadores. Sí, ponte Los Vengadores, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a ver que el santo le gana a los Vengadores? Pues va a estar cañón. Entonces, híjole, o sea, nuestro trabajo es en serio impresionante para poderles hacer que el público, pues de nuevo diga, sí, a huevo, sí estamos haciendo historias pues increíbles, ¿no? Y bueno, una vez más, es un montón de problemas porque ¿qué les vamos a dar al público? Muchos de nosotros estamos también en un mood pues de querer hacer crítica o denuncia de lo mal que está nuestro país, etcétera, y entonces el público pues pasa a este mood de no manches, o sea, me mato 8 horas en el trabajo, más de 8 horas, no me dan, no me pagan tiempo extra y veo eso en las noticias, en el periódico, en el Twitter, y todavía quieres que me fume tu película hablando de eso. No, obviamente no. El otro día viendo en el Facebook, alguien comentó algo muy curioso, no me acuerdo cómo se llama la serie que salió en Estados Unidos acerca de la fuerte rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford. Hicieron una serie por ahí, no recuerdo cómo se llama. Y alguien escribió, bueno, ¿para cuándo la historia detrás de la cucaracha? O sea, hay una historia detrás enorme, toda una serie de anécdotas de cómo Ismael Rodríguez convenció a cada uno de los participantes de la cucaracha para unirse en el rodaje. Y como esa tenemos infinidad. La enemistad de Manuel Medel con Cantinflas, Tintán, o sea, de dónde surgen las carpas, o sea, o por ejemplo, ¿no? La fuerte rivalidad entre Elsa Aguirre y María Félix. O sea, hay muchas historias que las nuevas generaciones, tanto de creadores, cualquier tipo de contenido, podrían abordar y traerlas nuevamente. Yo siento que esa sería una fórmula muy interesante, el hacer partícipe al público de historias que la gente que no conocían.
quizás es un poco de morbo, pero eso invitaría a la gente a voltear estas películas nuevamente, a conocer a estas dinastías, a estos actores, a estas actrices, ¿no? O sea, hay tantas historias que contar de muchísimos personajes que llenaron la época de oro de los años 40, que sería bastante interesante, tan solo con un nombre, o sea, la biografía de Pedro Armendáriz, que tienes que está ahí atrás en María Candelaria. ¿Cuánta gente no conoció? O sea, él se rodeó con lo mejor de Hollywood, lo conocieron en Europa, entonces quizás poder traer estas historias aterrizadas a la actualidad, me refiero en las plataformas o como series, pero sí tratar de rescatarlas, porque que hay muchísima historia en nuestro cine, lo hay. Digo, desafortunadamente, otro punto que tocaste, prefieren irse a una especie de cine copista, porque hay películas como de Carlos Regadas que parece que quiere copiar a Ingmar Bergman o a Terrence Malick o a Lav Díaz. Dices tú, espérate, pues es que aquí no pega eso, o sea, sí, aquí nadie te va a ver una película de ese tipo, que ni siquiera es el tipo de cine que se ha hecho aquí. Lo hacen más para ser premiados, ¿no? Como de Amar Escalante o ahorita de Michel Franco. Entonces, no hay creadores o no hay personas que se aventuren a contar historias mexicanas. O sea, en serio, yo cada vez que escucho una historia de quien te guste, o sea, de Ernesto Alonso, de Miroslava, por ejemplo, inclusive una película en los años 90 de Miroslava, que habla como de una especie de biografía. Si pudieran contarlas nuevamente, siento que haríamos que nos volviéramos a interesar por toda esa época, por redescubrirla, por consumirla una vez más, porque de que se puede volver a aprovechar, se puede aprovechar. Y traeríamos todo un público de vuelta al cine mexicano, porque quisiéramos conocer más de sus películas, de sus direcciones, etcétera. Entonces, siento que sí hay posibilidades, solo que no quieren abordarlas, no sé si sea por cuestiones de derechos o regalías, no sé, pero sí podría haber un intento de volver a involucrarnos tanto con el cine mexicano de aquellos años. Sí, exacto, sí. Y bueno, eso fusionado también con creo que lo mencionabas así, pues, pues la sinceridad en tu historia, ¿no? Que estás platicando, que estás, planteando. Fíjate, es que es chistoso porque de hecho sí lo hay, ¿no? También creo que tú, Rafa, mencionabas que, o sea, alguien te dijo por ahí que de hecho hasta el tamaño de producciones llega a ser mayor a la de aquella época, pero bueno, ¿dónde queda? Es también algo por ahí, un tema que tenemos pendiente Felipe y yo por ahí, tenemos un plan al respecto. Y bueno, digo, para rescatar muy rápidamente algunas, no sé si aquí todos los que estamos en esta mesa redonda ya vimos una película que se llama Tercera Llamada, que es una comedia y que la verdad está increíble, o sea, y yo no siento tanto ahí como la copia, ¿no? O sea, por el otro, Felipe le dice es una carta de amor al teatro, o sea, se siente, ¿no? A diferencia, bueno, aquí sí también a lo mejor estoy prejuzgando porque no he visto, pues, las de No Manches Frida, pero pues vaya, desde el nombre y un poquito trailers y demás, pues dices, es que ahí sí se siente que trata de copiar una fórmula, ¿no? Y yo todo lo que ha planteado Felipe en su comentario anterior. Vaya, pues está muy interesante y me gustaría pues terminar como con pues esta reflexión, ¿no? Que es lo que ya mencioné, que es el hecho de que, digo, aquí Rafa, cinéfilo, pero pues tienes todas las herramientas para hacerte cineasta. Digo, o sea, sí, están en nosotros, todos los que están viendo esto, todos los que nos dedicamos, pues ya no nomás al cine, ¿no? A todo el arte y vamos a patriotizarlo, al cine, al arte mexicano. Es un equilibrio con nuestros espectadores, pero además ser honestos, ¿no? Y no querer copiar, ¿no? O sea, tratar de ser lo más genuino posible, porque ser original también tiene muchos significados posibles, ¿no? Y llega este comentario de, no, yo todo sí, soy nada es original. La originalidad creo que más que nada está justamente en el ser honesto, ¿no? Con lo que quieres contar. Eso es muy rico porque cada uno de nosotros ha vivido mil y un cosas diferentes.
percibimos las obras de mil y un formas diferentes y gracias a eso es que podemos crear. Si bien la década de los años 30 fue la etapa de aprendizaje, les comentaba que para mí era la etapa de experimentación, de descubrimiento de cómo funciona esto del cine. Los años 40 es la etapa de la consolidación, la etapa de la cimentación de cómo se iba a dirigir nuestro cine mexicano. Esos son los años 40. Se crean géneros muy bien establecidos, la comedia, el melodrama que no te gusta, bastante, una fórmula muy utilizada en toda la época de oro y del cine en general. Se crean distintas corrientes, se le puede llamar, ¿no? Como el cine de rumberas, el cine de inmigrantes, ya lo mencionaba alguna vez en la primera mesa, ¿no? La nostalgia porfiriana. O sea, existen muchas divisiones de nuestro cine, a cada uno de los públicos, porque también eso fue otra característica, ¿no? Supo llegar a todos los públicos que existían en México, el cine rural, el cine urbano, o sea, todo abarcó el cine mexicano. Los años 40 fue la explosión, o sea, se consolidó toda una industria, todo un grupo de nombres de hombres y mujeres que nos dejaron grandes lecciones, grandes joyas, porque hay que ser muy francos, estos años 40 estuvo plagado de joyas que tristemente muy pocos conocen. De entrada yo les quisiera recomendar toda la filmografía del Indio Fernández de esta década. Toda, desde sus filmes con Dolores, con María, con Pedro Armendáriz, sus villanos emblemáticos, ¿no? Rodolfo Acosta, Carlos López Moctezuma, Miguel Inclán, todos las grandes leyendas que pasaron con Emilio Fernández, las recomiendo. Obviamente el cine, el film noir que hubo en cine mexicano con La Otra, de Roberto Gabaldón, La Diosa Arrodillada, Crepúsculo de Julio Bracho, igual Distinto Amanecer, que para mí está en mi top 10 de todo el cine mexicano, Distinto Amanecer. No dejen de ver también las comedias. Aquí creo que es la única, en esta década, la única película buena de Cantinflas, y que es Ahí está el detalle. También se las recomiendo. Es la única gran película que hizo Cantinflas antes de convertirse en un representante del partido oficial. Pero bueno, eso es otro tema. Toda la primera etapa de Tintán también aquí está extraordinaria. El cine de Joaquín Pardavé y las familias Soler. En fin, me estoy desviando, pero quiero como que recordar estos puntos para que si quieren alguna sugerencia. Yo les tengo 3 películas que me gustaría recomendarles, aparte de las que ya les dije, pero que son muy poco conocidas. Una es Algo flota sobre el agua, de Alfredo B. Crevena, que marca como, no es su debut, pero sí su consagración de Elsa Aguirre, actúa al lado de Arturo de Córdoba. Otra es la obra maestra de Miguel Contreras Torres, que es La vida inútil de Pito Pérez, que es la consolidación de Manuel Medel en su papel que lo traería hasta que murió. Y otra es una película que también es de Julio Bracho, y es Historia de un gran amor, con Jorge Negrete y Gloria Marín, un gran clásico de la época de oro, y que inclusive se le haría un remake, el Indio Fernández le haría un remake a esta versión. Entonces, hay que aprender a valorar esta época. Es una época que nos dejó muchísimas enseñanzas, muchos valores cinematográficos y artísticos, que si bien es cierto, surgió en medio de un contexto muy difícil a nivel mundial, pero hay que estar agradecidos que tuvimos ese privilegio y ese honor de contar con semejante acervo, con tal regalo que hasta nuestros días sigue vigente. Seguimos amando esta época, a sus personajes, a sus actores, a sus actrices. Hay que estar agradecidos y valorarlos, porque se merece muchísima revaloración esta época de oro del cine mexicano, en particular de los años 40. Entonces, esa sería mi conclusión. Rafael Mejía, si me encuentran, y soy administrador de una página, de un grupo de Facebook que se llama Las 150 mejores películas de la época de oro.
Si quieren ver el grupo, pues ahí ya está el listado completito. Entonces, ahí los pueden encontrar. Primero que nada, de muchas películas que tengo que, una, volver a ver y otra, ver porque obviamente me faltan muchísimas de las que Rafa comentó, como que realmente me voy con ganas de volver como a valorar, como él dice, toda esta época, porque creo que tiene elementos maravillosos. Yo, por ejemplo, haciendo la tarea para el día de hoy, el volver a ver películas y darme cuenta, por ejemplo, de la actuación y del blocking que tienen y cómo, ¿no?, la puesta en escena la logran de una forma tan bonita y tan, ¿no?, como tan sutil. Se me hace bien interesante porque son cosas que ahorita a lo mejor me cuesta ver y cada vez que veo una película mexicana digo, ¿no? ¿Cómo nos falla todavía ciertas cosas de actuación o de dirección, etcétera? Y fue un aprendizaje, ¿no? El volver a verlas y valorarlas se me hace maravilloso. Creo que sí deberíamos de retomar esto en escuelas, no sé realmente en cómo, pero supongo que las escuelas de cine deberían de tener esa responsabilidad. Y también un poco con lo que tú comentabas, Poncho, de sí pensar o querer pensar que vienen épocas mejores, que vamos aprendiendo también de nuestros errores. Creo que ahorita muchos de nosotros coincidimos como que el gobierno esté tan inmiscuido en cuestiones de producción no ha sido algo muy favorable, o a lo mejor lo fue en cierta época como la de los 40, que hubo un apoyo impresionante, pero siento que no es la forma y que cada vez a lo mejor habrá más cineastas que vayan aprendiendo y que sepan que pues tienen que acercarse al público, como lo comentábamos, y aprender a ser más empáticos y a aprender a relatar historias cuyo objetivo no sea o ganar solamente Ficine y sacar tu primer película, sino también pues contar una historia que a ti te llena y que a ti te hace sentir algo grandísimo, que es, creo, la única forma de poder empatizar, porque al final tú no sabes con quién vas a llegar, ni a quién le vas a llegar. Solamente siendo sinceros creo que lo podríamos lograr, y yo sí quiero pensar que vamos en ese camino de aprendizaje y de conseguirlo algún día. Cecilia Echeverría, ahí me encuentran en Instagram o Facebook. El cine de los años 40 es imponente, es muy grande, es muy vasto. Digo, Rafa acaba de mencionar un puñado de películas y pues digo, aún así creo que nos quedamos cortos en cuanto a todo lo que se desarrolló tanto en los años 40 como se vendrá a desarrollar en los años 50. Y pues digo, creo que es un cine que, bien o mal, estemos dedicados o no al medio, pues es importante conocer porque es parte de nuestra historia, ¿no? Es parte de nuestra esencia, es parte de lo que nos forma, es razón por la cual creo yo que sigue siendo visto y que vamos, o sea, yo de verdad recomiendo que lo vean porque a final de cuentas nos hace entender mucho más quiénes somos, ¿no? Quiénes somos como mexicanos, quiénes somos como personas, por qué tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Cuáles son las aristas, etcétera. Y pues bueno, ahora sí que, aunque no lo expresé, pero como dice Cecil y Poncho, pienso que si estamos en una época, pues creo yo, muy parecida más bien a la década de los años 30, ¿no? Seguimos, ahora sí que de una u otra forma regresamos otra vez a la cuestión de la experimentación, otra vez a la cuestión de volver a ver qué es como lo que puede llegar a funcionar, y algo que decía Poncho y creo realmente que es cierto, es el ser honesto, el que la historia que realmente tú quieras contar
pues sea justamente porque algo de eso te impacta, ¿no? Y te llena. Y te vuelve vulnerable hasta cierto punto, ¿no? Porque al final de cuentas es así como al espectador se le puede llegar a transmitir una emoción, ¿no? Un sentimiento. Y pues sí, intentar volver a resarcir pues como divorcio que hay entre los que crean cine y hacen cine y el espectador, ¿no? Que creo que es algo fundamental, es algo que sí va a costar un rato el poder volver a tomar la confianza de los espectadores, pero que es necesario. A mí en lo personal Sergei Eisenstein es un director que me gusta mucho, y recordando alguna de sus frases, creo que en el sentido del cine, dice justamente que una película no estará completa hasta que no sea proyectada y no sea visto por el espectador. O sea, realmente una película acaba hasta que llega a los ojos del espectador. O sea, antes de eso sigue sin ser una obra terminada. Entonces, tengo fe, tengo esperanza en que la cosa pueda cambiar y podamos darle un giro. Esperemos que así sea. Y pues nada, sigan consumiendo cine nacional. Felipón, ¿a nosotros cómo nos encuentran? A nosotros nos encuentran aquí en su padre YouTube como Film Films, todo junto porque pues separado no nos encuentran. Nos encuentran también en Twitter como Film Films PF, en Instagram estamos como Film Films PF y Film Films FP. En Facebook estamos como Film Films M, y en TikTok, que acabamos de entrenar el TikTok hace 2 semanas, 3 semanas más o menos, en donde Poncho ya le está jugando allá sus movidas, nos encuentran como Film Films TT. Pues ojalá que se hayan emocionado y digan, sí, les voy a dar una oportunidad acá de veras, ¿no? A nuestro querido cine mexicano. Corran y vayan a ver estas grandes obras maestras. Si les gustó el contenido que hemos traído para ustedes, no se olviden de reventar el botón de like, compartir, suscribirse y comentar. Pónganos cuál es su película favorita, cuál les gusta, cuáles no. Todo lo que se les ocurra. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos la siguiente mesa redonda. Y que le gusta ser el Felipe. Veríamos muchas cosas, veríamos muchas rubias, morenas primorosas, no nos engañarían, serían más cautelosas, serían más cautelosas.